Hola. Boca besada no pierde fortuna. Es más, renueva como la luna. Haz lo que decimos y no hagas lo que hacemos. Los lazos de la amistad son más estrechos que los de la sangre y la familia. Hay quien tiene el deseo de amar, pero no la capacidad de amar. Quiero saberlo todo, y siempre me encuentro como antes, triste como la vida y resignado como la sabiduría. Cuando era joven leía casi siempre para aprender. Hoy a veces leo para olvidar. Que por decir la verdad, ni en la confesión ni en otro caso, nunca se ha pecado. De todas las pasiones, el amor es la que más se acrece e irrita cuando encuentra obstáculos. Estas frases pertenecen a una obra del gran autor Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, un escritor italiano, padre de la literatura italiana, tenía una obra llamada El Decameron. El Decameron, que es la obra que vamos a analizar el día de hoy. Si se fijan, todas estas frases son pertenecientes al Decameron. Y este es un libro sumamente interesante, el Decameron, sumamente interesante, sobre todo para su época. Para su época fue muy llamativo, llamó muchísimo la atención, no solamente de los intelectuales en ese tiempo, no solamente de los filósofos, sino que también de las autoridades eclesiásticas, que lo miraban con cierto desprecio, con cierto resquemor. Pero vamos a ver este libro primero en su significado. ¿Qué significa Decameron? ¿Qué significa Decameron? Decameron significa 10 días. Deca viene del griego antiguo, 10, y este se junta con la raíz también griega, obviamente, antigua, emera, que significa día. Por lo tanto, Decameron son 10 días. Eso significa 10 días. Yo cuando me enteré de este libro, lo hice a través del estudio que estamos realizando en el blog de Filosofía Apuntes, porque si ustedes recuerdan, en el blog vamos en el Renacimiento. En el canal de YouTube vamos en la Edad Media con Santo Tomás de Aquino, pero en el blog vamos en el Renacimiento. Y fíjense que Boccaccio, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri y Petrarca son los padres de la literatura italiana y los que inspiraron de cierta manera el lado artístico del Renacimiento y obviamente literario. Entonces yo cuando escuché el Decameron, yo me imaginé que era una persona, algo así. Me imaginé que era una persona. No, el Decameron o el Decamerón también. Bueno, si queremos, claro, si queremos ser bien filólogos en ese sentido y respetar la estructura griega, tendríamos que decir Decamerón. Este Decameron significa 10 días. Justamente se trata de un grupo de historias unidas por una narración enmarcada. Una narración enmarcada. ¿Qué significa esto de una narración enmarcada? Bueno, una narración enmarcada es una historia unificada la cual contiene dos o más relatos dentro de sí misma. Dos o más relatos dentro de sí misma. Es decir, ocurre un hecho y en ese hecho se relata una historia pequeña en la cual se enfocan los personajes principales, ¿no? Eso significa una narración enmarcada.
Podríamos decir que es una historia contada en otra historia. Podríamos quizás entenderlo desde ese punto de vista. Esta obra, lo más probable es que fue compuesta entre el 1349 y el 1353, siglo XIV. El trabajo es considerado una pieza maestra de la prosa italiana. Tiene un sentido romántico, a veces en tono y forma lo tiene romántico. Hay una sensibilidad medieval y también tiene algo muy interesante que es el enfoque que le da a la insistencia de la habilidad humana para superar la fortuna, la mala fortuna, por cierto. Entonces, claro, el de Cameron se entiende como un grupo de historias unidas por una historia principal, una historia principal, que esta consiste en la narración enmarcada, y como narración enmarcada, esta se abre con 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que pensemos esto, ¿qué acontecimiento increíble había ocurrido en el siglo XIV? ¿Qué acontecimiento increíble que de hecho es un acontecimiento muy parecido a lo que sucedió el año 2020? ¿Cuál será ese acontecimiento terrible para la humanidad, para todos nosotros, que nos llevó a permanecer en nuestras casas? Bueno, ese acontecimiento es la peste negra. La peste negra. Entonces, estos 10 muchachos se tratan de refugiar de la plaga, de la peste negra, the Black Death en inglés, y se van a Florencia, a una villa hermosa, cerca de Fiesole. Se reúnen para contar esas historias, ¿no? Se reúnen para contar ciertas historias. Y cada día tiene una regla y ciertas estipulaciones. Y también un orden. Hay un orden en que todos se reparten, digamos, las historias. Y resulta en una colección, todo esto resulta en una colección de 100 obras. 100 obras. Y cada día termina con una canción. Cuando va la última historia, siempre hay una pequeña canción. No se imaginen una canción con música, nada por el estilo. O sea, lo van a ver en el libro, que está solamente la letra. No vayan a pensar que por alguna cuestión mágica va a sonar algo, no. Y bueno, estas canciones que quedan al final de cada historia representan, por cierto, la fineza poética de Boccaccio. Yo les había dicho que Boccaccio es uno de los padres de la literatura italiana, junto con Dante, Alighieri y Petrarca. De hecho, Boccaccio, fíjense que la Divina Comedia de Dante Alighieri, en realidad su título es comedia. Comedia, así se llama, comedia. Y Boccaccio, al leer la comedia, le pone esto de divina, porque es tan buena, es tan magnánima esta obra, es tan excelsa, que Boccaccio, ¿no es cierto?, pensó, bueno, esto en realidad no es simplemente una comedia, sino que una divina comedia. Divina comedia. Por lo tanto, estos tres, ¿no es cierto?, el de Cameron, conjunto con la obra de Dante Alighieri y la obra de Petrarca, comprenden la maestría italiana en cuanto a la literatura. Cada colección diaria de esta historia, volvamos al de Cameron, toma un tono o tema diferente. Por ejemplo, el día 1 consiste en la discusión de los vicios humanos y cómo el ser humano, cómo el hombre es capaz de hacer todo para obtener sus vicios. El día 2, la fortuna triunfa sobre los juegos humanos,
Y en el día 3 estos son superados por la voluntad del hombre. Y el día 4 es enmarcado por trágicas historias de amor. El día 5 trae finales felices, que en un principio no sucede muy bien. Eh, en el día 6 podemos ver nuevamente el ingenio y la alegría en el día 6. En el 7 está el engaño y la libre licencia, por decirlo de alguna manera. Pero también esto después se repite en el día 8 y en el día 9. Y ya en el día 10 los temas ya adquieren un tono muchísimo más alto. Bueno, por lo tanto, a lo que se tiene que atener a usted en este texto del Decameron es que son varios cuentos, son muchísimos, son muchísimos. Por ejemplo, yo leí el Decameron, una traducción es hecha por J. G. Nichols. De hecho, lo leí en inglés, el Decameron, lo leí completamente en inglés. Y fíjense que tiene, aquí lo tengo, aquí mismo lo tengo el libro, 655 páginas en esta traducción por G.H. o J.G. Nichols, que es un poeta británico, un crítico literario y además un traductor. En inglés, bueno, esta obra yo la recomiendo, es por la editorial Vintage. Si usted sabe inglés, se la recomiendo porque el Decameron es un texto difícil de leer, no es fácil, para nada fácil, sobre todo por el lenguaje que se ocupa. Yo sé que Boccaccio trató de hacerlo lo más simple posible. Y en este texto en inglés, bueno, si usted sabe inglés y lo lee en esta editorial, yo creo que va a ir muy bien, se entiende muy bien, es un inglés bastante acomodado para que todos lo entendamos. Así que yo diría que esa versión está bien. Y si no, bueno, usted lo puede comprar en español, no hay ningún problema. Yo lo compré en inglés. 655 páginas, chicos, ¿se dan cuenta? Entonces, realmente es algo largo, es largo, un libro largo. Yo lo recomiendo, por ejemplo, para este verano, que usted lo lea con tranquilidad. Y son varias historias. A mí no me gustan realmente los libros que tienen varios cuentos en uno. No me gustan. Me gustan más que sea una historia y larga, que tenga continuidad, porque uno, bueno, a veces hay excepciones, digamos. A mí me gusta mucho Borges, me gusta mucho Cortázar, así que Anton Chekhov también, Gogol, excelente. Eh, pero no me gustan mucho. Tiene que ser muy bueno de repente para que a uno le gusten. Y bueno, Boccaccio es un libro, el libro de Boccaccio en este caso de Cameron, es un muy buen libro, un muy buen libro. No se van a arrepentir porque tiene de todo, o sea, tiene unas situaciones románticas, tiene unas situaciones interesantes y también algunas muy cómicas. Em, de hecho, quiero contarles algunas historias. Por ejemplo, hay una historia en el primer libro del, perdón, no podemos hablar de libros, sino que en el primer día, de este de Cameron, la cuarta historia, en donde se relata la historia de un monje que ha caído en el pecado, en un pecado, y de que debería recibir el más alto castigo. Debería recibir el más alto castigo, pero en el castigo en el sentido de que de su congregación, ¿no? De su grupo de personas. Y lamentablemente, o realmente afortunadamente para él, cuando él está cometiendo este pecado, que en realidad era acostarse con una mujer, y se acostaba con una mujer todas las noches. Fíjense, fíjense esto, ¿no? Un monje, se supone que una persona que no tiene este tipo de acciones. Bueno, es visto por un abad este monje, pero el abad también se acuesta con esta misma mujer. Entonces cuando los dos saben
que los dos se están metiendo con la misma mujer, se están aprovechando de ella, bueno, ellos se quedan en silencio, no lo cuentan a nadie. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese tipo de historias hay en el Decameron. Historias que de algún modo tratan de hablarnos de la naturaleza del hombre. ¿Quién nos hablaba de estos problemas que sucedían en el monacato? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo. Santo Tomás de Aquino ya reconocía que habían ciertos problemas cuando a él le preguntaron, por ejemplo, sobre la asedia. La asedia. ¿Qué es la asedia? La asedia es un fenómeno que ocurre a los monjes. Es un fenómeno que ocurría a los monjes. Asedia viene de la palabra griega akedia, que quiere decir negación del cuidado. Asedia, akedia. ¿Y cómo ocurría esto? ¿Cómo ocurría esto? Bueno, Santo Tomás de Aquino describía a la asedia como una especie de pena que daba a los monjes, que le daba a los monjes un dolor, una especie de huida, de no querer tener más esta vida ascética, esta vida de monje. Por lo tanto, es una pena, ¿no? Yo la podría describir como el aburrimiento de ser bueno, aburrirse de ser bueno, aburrirse de seguir la vida de Dios. Dante Alighieri también hablaba de esto, un pecado que debe ser castigado y que bueno, los que cometen ese día estaban al borde, ¿no es cierto?, del infierno. Por lo tanto, de esto se habla en el Decameron, ¿no? Cuando el hombre da rienda suelta a su naturaleza carnal, habiendo tomado un compromiso tremendamente religioso. Por lo tanto, con este fenómeno de la asedia, en palabras del mismo Tomás de Aquino, prevalece la carne totalmente sobre el espíritu. Y de hecho esto puede incluso terminar en suicidio. Puede terminar en suicidio. Si a mí me lo preguntan, yo voy a insistir. La asedia es una especie de aburrimiento. Es una especie de aburrimiento de tener esta vida asceta. De tener esta vida no medieval, de tener esta vida monacal. De aburrirse de ser bueno. Y esto se habla en el Decameron. Entonces toda la historia, la mayoría de la historia versan sobre esto. Monjes que se meten con mujeres, rompiendo sus votos. Algunas personas religiosas también teniendo negocios sucios, todo al borde de la inmoralidad o derechamente en la inmoralidad. Entonces mucho se habla de que Boccaccio quiso retratar en el Decameron, la verdadera esencia del hombre en esos tiempos, o lo que verdaderamente pasaba, lo que verdaderamente ocurría. También hay otras historias, ¿no? Hay otras historias, por ejemplo, en el segundo día, la 10ª historia, donde hay un hombre que roba la esposa de otro, roba la esposa de otro, se queda con ella, y después este hombre a quien le fueron a robar la esposa, cuando va a recuperarla, y su captor dice sí, puede hablar con ella, no hay ningún problema, y va a hablar con su esposa que la habían raptado, y la esposa ya no quiere estar más con él, y la esposa le dice, bueno, tú te dedicaste a tus estudios, te dedicaste a tu trabajo, y este hombre que me raptó realmente me quiere, realmente me adora, está preocupado de mí, así que tú te puedes ir por donde viniste. Y bueno, aquí nos habla un poco, digamos, de la lealtad. Esto también puede ser un problema, digamos, actual, sacando lo del rapto, ¿no? Pero claro, cuando se desocupa alguien de su pareja se aburre
se va con otro, etcétera. Estamos hablando acá entonces, si se fijan bien, de la naturaleza humana que parece que no ha cambiado, siguen estos temas tanto como antes, o sea, el hombre aprovecha la oportunidad de hacer este tipo de cosas. Pero no solamente se habla de estas cosas carnales, de estas cosas por decirlo de alguna manera, de engaños, ¿no? Porque también hay situaciones que por lo menos a mí me parecieron del de Cameron muy, muy chistosas. Muy chistosas. Me parecieron... me sacaron una sonrisa. Realmente me sacaron una sonrisa. Y, eh, por ejemplo, si nosotros vamos al sexto día, a la cuarta historia del sexto día, vamos a encontrarnos con una historia muy simpática de un hombre, en realidad de un cocinero, que tenía que cocinar un ave. Tenía que cocinar un ave. Y cuando estaba en la cocina, eh, llega una mujer. Llega una mujer y le pide una pata. Porque el animal ya estaba cocinado, digamos. Y la mujer le pide una pata. Una pata para probar, etcétera. Por cierto que este animal es una grulla. Es una grulla. Y el hombre se ve con este problema. Entonces él le dice, mira, ¿sabes qué? No puedo darte la pata de la grulla. Imposible, porque aquí vienen los invitados y yo, si te doy la pata, o ven que no hay una pata, yo me voy a meter en problemas y lo más probable es que me echen de acá. O quizás me maten por no haber tenido el animal completo. Por no haber tenido el animal completo. Eh, y fíjense que esta mujer, le dice que en realidad, bueno, esta mujer se llama Lady Bruneta, le dice, bueno, si tú no me das la pata de grulla, entonces yo voy a confesar todo lo que hacemos nosotros durante las noches. Voy a confesarlo todo. Entonces el cocinero se ve realmente complicado, no sabe qué hacer, y se le ocurre algo y posteriormente sirve la grulla cocinada. Están los invitados del amo y el amo dice, ¿qué pasa con la pata que no está acá? ¿Qué pasa con la pata que no está acá? Y el cocinero le dice, maestro, las grullas tienen solamente una pata. Y el amo le dice, pero ¿de qué estás hablando? Si las grullas tienen dos patas. Las grullas tienen dos patas, yo lo sé muy bien. Y el cocinero insiste, no, amo, tienen solamente una pata. Y el amo lo ve, lo mira y le dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo pasar por esta noche, pero tú mañana me vas a tener que demostrar que las grullas tienen una pata. Me vas a tener que demostrar eso. Y si no lo demuestras, te voy a golpear tan fuerte que nunca lo vas a olvidar por mientras vivas, nunca lo vas a olvidar. Así que preocúpate de demostrarme que las grullas tienen una pata. Por lo tanto, los invitados comieron la grulla sin una pata. De todas maneras se pudo salvar de acuerdo con el amo. Y el cocinero no sabía qué hacer. No se le ocurrió nada mejor, ¿no? No se le ocurrió nada mejor. Y trató de buscar un modo, en que las grullas demuestren que tenían un solo pie. Y claro, cerca de la casa donde vivían, habían unas grullas, se reunían unas grullas en una especie de bosque donde hay una especie también de lago. Y bueno, las aves se posaban
en un palo, y en este palo o en este trozo de madera parecía que tuvieran una pata. Parecía que tuvieran una pata cuando se colocaban en esto. Y de hecho, así dormían, ¿no? Así dormían. Dormían como si estuvieran con una pata. Entonces él dijo, bueno, aquí lo tengo. O sea, yo tengo que llevar... esto solamente va a consistir en que yo traiga al amo aquí y le muestre que en medio de esta apariencia las grullas tienen una sola pata. Ujú. Entonces llega el día. Llega el día. Y va el amo a ver a las grullas. Y efectivamente, cuando ellos se acercaban al río, habían por lo menos una docena de grullas. Habían una docena de grullas. Todas estaban descansando. Y así dice el cocinero. Ve, amo, ve que las grullas tienen una sola pata. Y claro, daba la apariencia que tuvieran una sola pata. Y el maestro se acerca y dice, a ver, espera un momento. Mira, te voy a demostrar que ellas tienen dos. Entonces él se acerca a una de ellas, a las grullas que estaban ahí, y le dice, ¡Hu! ¡Hu! Y en ese grito que hace él, en ese grito, cada grulla pone su pie en el piso, ¿no? En la tierra, y luego empiezan a caminar, y obviamente empiezan a caminar en dos patas. Entonces el cocinero ve que tienen dos patas, y también lo ve el amo. Eh, y el amo le dice, bueno, ¿y qué te parece ahora? ¿Parece que tuviera solamente una pata? ¿Lucen así? Y el cocinero estaba confundido, y sin saber, digamos, qué decir, dice lo siguiente el cocinero, dice, bueno, la diferencia de estas grullas con las otras es que a esta usted le gritó ¡Ju, ju! Y ahí aparecieron las dos patas. Por lo tanto, si usted le hubiera dicho a las grullas cuando estaban ahí cocinadas, si usted le hubiera dicho ¡Ju, ju! Ahí quizás hubieran aparecido las dos patas. Y el amo se mata de la risa el amo, y lo perdona el cocinero y le dice, bueno, estuvo muy bueno, muy buena la broma, muy bueno el chiste, así que te lo perdono, no te preocupes, te lo perdono. Y así, bueno, esta es una de las tantas historias del Decameron. Por lo tanto, vemos historias de todo tipo, vemos historias graciosas, vemos historias subidas de tono, subidas de tono, muy, muy subidas de tono. Hay una chica, de hecho, recuerdo una chica que fue engañada por un hombre, el hombre se hacía pasar por una especie de ángel, y la chica hacía caso a todas sus órdenes, y en realidad el hombre lo único que quería era tener sexo con ella, y tenían sexo, porque ella creía que era un ángel y que el ángel en realidad le estaba dando órdenes y tenía que hacerlo. Entonces la niña muy inocente, no era una niña, era una mujer, muy inocente, ella accede, ¿no es cierto?, a tener sexo, pero en realidad la engañaron, y a ella al final le cuentan, sí, te están engañando, en realidad este hombre no es un ángel, sino que es un hombre, simplemente. Hay otra historia que tampoco me acuerdo qué día, pero incluso la hicieron película. Bueno, todo el de Cameron lo hicieron película en todo caso. Pero esta historia también es una película de un hombre que era sordomudo. Se hizo pasar por sordomudo. Se hizo pasar por sordomudo, y quiso trabajar en un convento. Y las hermanas, que tenían, digamos, deseos sexuales y no tenían cómo satisfacerlo entre ellas, se aprovechan de este hombre que se hizo pasar por sordomudo para conseguir trabajo. Y él estaba él siempre dormía en un establo, entonces las hermanas se acercaban y tenían, digamos, sexo con él eh, cada día, ¿no? Cada día. Lo tenían como una máquina ahí para tener coito. Entonces,
todos estos temas, toda clase de temas sexuales, de corrupción, estas bromas que acabamos de ver son parte del Decameron. Usted se va a topar en su lectura del Decameron con historias de este estilo, con historias de este estilo. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿por qué si tiene estas historias tan jocosas, tan subidas de tono, por qué hay una importancia filosófica, por qué hay una importancia eh, literaria? Por supuesto que la hay, pero ¿qué importancia moral, filosófica tiene esto? Es algo que nosotros ya habíamos hablado en libros anteriores, es algo que habíamos mencionado, y es el concepto, chicos, del decoro. El decoro. Tener decoro era una de las cosas más importantes en la Iglesia Católica. Si nosotros vamos a la historia del decoro, nosotros tenemos que remontarnos a Aristóteles. Aristóteles decía que lo que tiene relación con el decoro son las máscaras, o más bien que un personaje represente bien y claramente que una persona represente bien a un personaje. Por ejemplo, si mi personaje va a ser alguien depresivo, bueno, yo tengo que ponerme una máscara de tristeza, tengo que ser coherente con el personaje que voy a interpretar. ¿Ya? O sea, no puedo, por ejemplo, pretender ser alguien feliz con una cara triste. Yo tengo que representar bien el personaje que voy a digamos, a dar a conocer al público en una obra. Y esto lo vemos en el texto de Poética de Aristóteles. Por lo tanto, acá hay una correspondencia en lo que yo tengo que representar y lo que tengo que mostrar. ¿Ya? Eso tiene que ver con el decoro, por supuesto. Y esto lo vemos en Aristóteles, en su libro de Poética. Después, con Cicerón, vemos otro tipo de decoro, más bien protocolar. Cicerón dice que hay que tener ciertas conductas en la mesa. Por ejemplo, en la mesa no hay que hablar de cosas muy difíciles. Cuando alguien está almorzando, está desayunando, o está de visita en otra casa, por ejemplo, no puedo hablar de filosofía en la mesa, digamos, qué horror, es muy árido esto de la filosofía, o de ciencia, o cosas, o política, por ejemplo, que arma discusión, o religión, o incluso dinero. Esas cosas no se hablan en la mesa, de la mesa se habla de cosas más básicas, cosas que no inciten al conflicto. Eso decía Marco Tulio Cicerón, y eso es decoro, por cierto que es decoro, un comportamiento adecuado, apropiado. Por lo tanto, vamos resumiendo un poco, Aristóteles decía que lo apropiado era representar, ¿no es cierto?, el personaje. Cicerón dice que bueno, hay un comportamiento protocolar en las mesas. Y luego, lo que se vuelve decoroso es ser cristiano, pues chicos, es ser cristiano. Fíjense que ya después el decoro lo vamos a ver con Erasmo de Rotterdam, podríamos decir, con Erasmo de Rotterdam, ya en el Renacimiento, ya estamos hablando del Renacimiento con Erasmo de Rotterdam. De hecho, él tiene un manual de buena conducta, ¿me van a creer eso? Entonces, Erasmo de Rotterdam dice que los niños tienen que estar vestidos de cierta manera, tienen que hablar de ciertas cosas, tienen que utilizar los utensilios de cierta manera, etcétera. Hay un montón de cosas que se deben tener en cuenta. ¿Mm? Y bueno, se vuelve decoroso el ser cristiano. Y el ser ateo, el agnóstico, es ser un paria, ¿no? Es ser un paria. Pero el cristiano la cristiandad es algo decoroso, por cierto. Es algo decoroso, es algo, por decirlo de alguna manera, normal. Normal. Eh, y así se empieza a vincular, ¿no es cierto?, el decoro con la cristiandad. Eh, y bueno, claro, la iglesia reprobaba todo aquello que fuera profano y falso. Porque estas cosas, fíjense estas obras. Esta obra, por ejemplo, del Decameron. Terrible, terrible,
tremendamente indecoroso, lo que yo les acabo de hablar, ¿no? Esto de un monje con un abad, de una mujer infiel de alguna manera, eh, de un convento, ¿no es cierto?, que se aprovecha de un sordomudo para tener coito. Entonces, estas cosas eran tremendamente indecorosas, y generaba molestia en la cristiandad, generaba mucha molestia. Era así que todos los dramas y comedias de la Edad Media exageraban las cosas divinas o las trataban de un modo totalmente lejano a lo que querían los cristianos. Y la Iglesia en ese tiempo hizo un llamado a las autoridades medievales para que el estilo de la literatura fuera más elevado si se hablaba de Dios. De hecho, fue tanto así que en el Concilio de Trento se prohibió y censuró todos aquellos libros que se consideraran un sacrilegio a la religión cristiana. Se prohibieron esos libros, chicos. ¿Pueden creerlo? ¿Y cuáles fueron esos libros? Bueno, durante el tiempo, no vamos a decirlo en un tiempo específico, pero tenemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, prohibidísima la Divina Comedia. Los Miserables de Víctor Hugo. Justine, por supuesto, del Marqués de Sade, por supuesto que tenía que estar prohibida. Posteriormente el de Revolutionibus Orbium Coelestium de Nicolás Coperno, o sobre las revoluciones. La ópera Omnia de Giordano Bruno y el Tractatus Theologicus Politicus de Baruch Spinoza, y obviamente también el Decameron de Giovanni Boccaccio. Entre muchos más, o sea, podríamos estar aquí toda la noche hablando sobre los libros prohibidos de la Iglesia. ¿Mm? Por lo tanto, fíjense cómo el decoro, que al principio, como Aristóteles lo decía, es aquello que es apropiado, ¿no? Que es apropiado, que alguien tiene que de alguna manera representar, y esa es la sustancia del decoro, lo correcto, lo apropiado. Luego se transforma en una cosa un poco más protocolar, como habíamos dicho con Marco Tulio Cicerón. Esto lo vemos en el libro sobre los deberes, de Officis, que nosotros también ya habíamos hablado. Está en el podcast, ¿no? Y bueno, este decoro va avanzando de manera tal que finalmente se transforma en censura. Es decir, el decoro en su máxima expresión es finalmente censura, como lo hizo la Iglesia al proscribir estas obras, Por lo tanto, el Decameron no sobrevivió realmente, en realidad sí sobrevivió a la Inquisición, ¿no? De alguna manera, y es por eso que podemos leer el Decameron ahora sin ningún problema. Pero en su tiempo ocasionó mucho resquemor, mucho escozor en la Iglesia. Fue un libro, fue una obra valiente. Y fíjense que en la conclusión del Decameron, él mismo defiende su escrito de las críticas, porque lo criticaron enormemente. Claro, lo criticaron porque obviamente el Decameron toca ciertas sensibilidades a ciertos tipos de hombres, a cierto tipo de religión también. Los toca a todos. Entonces recibió muchas críticas y él se defiende de las críticas. Y hay un pasaje muy bueno de esa crítica, que a mí me encantó. Miren, yo lo terminé de leer hoy día el libro, y estoy haciendo este podcast. Y él dice que esto no es para personas, bueno, él dice en realidad mujeres, dice mujeres, el machismo de ese tiempo lo caracteriza también. Dice, esto no es para mujeres refinadas y no es para ningún tipo de hombre que se crea superior. Aquí yo muestro la naturaleza tal cual, la naturaleza del hombre. Y bueno, los asuntos de la Iglesia tienen que discutirse con hombres de Estado que tienen
más pureza, por decirlo de alguna manera. Es decir, critica también la labor de la Iglesia. La labor de la Iglesia. Por lo tanto, de ahí la importancia del Decameron, de romper con estos convencionalismos, de romper con esta especie de censura totalitaria de la Iglesia, y ver y mostrarnos cómo es en verdad la naturaleza humana. Bueno, quizá se le puede criticar muchas cosas a Boccaccio en cuanto a que si esta es verdaderamente la naturaleza humana. Todos sabemos que puede ser distinta, puede tener muchos más matices de los que muestra Boccaccio, pero fue un intento por demostrar esa parte malvada, por decirlo de alguna manera, o más bien corrupta del hombre. Se me olvidó decirles otra cosa, chicos, para terminar, que este, este libro del Decameron lleva como subtítulo, como subtítulo, el nombre de un príncipe. Fíjense que tiene el nombre de un príncipe, que se llama Príncipe Galeoto. El Príncipe Galeoto. Y ese es el subtítulo del Decameron, ¿no? El Príncipe Galeoto. ¿Y quién era Galeoto? Bueno, se dice que es un personaje ficticio. Un personaje ficticio. Eh, Aparece también en la Divina Comedia, en el episodio de los cuñados amantes, que es Paolo y Francesca. Eh, y se supone que era un enemigo del rey Arturo. ¿Mm? Era un enemigo del rey Arturo y amigo íntimo de Lanzarote del Lago. Pero era un personaje ficticio. Un personaje ficticio. Que aquí lo quiso poner Giovanni Boccaccio, ¿no? Así que este libro lo recomiendo totalmente, sobre todo en tiempos de cuarentena. Bueno, ya estamos saliendo de la cuarentena, ya están todos más relajados, estamos en un periodo mucho mejor que en aquellos que en aquel siglo de la peste negra, pero no está de más leerlo, no está de más comentarlo, no está de más reírse, porque este libro tiene, como les digo, una variedad de historias muy entretenidas, así que se los recomiendo totalmente, chicos.